¿Cuál es el don de hablar en lenguas? El primer acontecimiento del don de hablar en lenguas se produjo en el día de Pentecostés. Lo encontramos en el libro de los Hechos capítulo 2 versículos del 1 al 4. Los apóstoles salieron y compartieron el evangelio con las multitudes, hablándoles en su propia lengua. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. La palabra griega traducida, lenguas, literalmente significa idiomas. Por tanto, el don de lenguas es hablar en un idioma que una persona no conoce, a fin de ministrar a alguien que habla ese idioma. En 1 de Corintios capítulos 12 al 14, donde Pablo habla de dones milagrosos, comenta: Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? De acuerdo con el apóstol Pablo, y de acuerdo con las lenguas descritas en Hechos, hablar en lenguas es valioso para aquel que escucha el mensaje de Dios en su propio idioma, pero es inútil para todos los demás, a menos que sea interpretado o traducido. Una persona con el don de interpretar lenguas podría entender lo que una persona que habla en lenguas está diciendo, aunque no conozca el idioma que está siendo hablado. El intérprete de lenguas comunicaría entonces el mensaje del que habla en lenguas a todos los demás, de manera que todos pudieran entender. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para instruir también a otros, antes que 10.000 palabras en lenguas. ¿Es el don de lenguas para hoy en día? 1 de Corintios 13:8 menciona que hay un cese del don de lenguas, aunque conecta el cese con la llegada de lo perfecto en 1 de Corintios 13:10. Mientras que esto es posible, esto no es explícitamente claro a juzgar por el texto. Algunos también apuntan a los pasajes tales como Isaías 28:11 y Joel 2:28 al 29 como una evidencia de que hablar en lenguas era una señal del juicio venidero de Dios. 1 de Corintios 14:22 describe las lenguas como una señal para los incrédulos. De acuerdo con este argumento, el don de lenguas era una advertencia para los judíos de que Dios iba a juzgar a Israel por rechazar a Jesucristo como Mesías. Por tanto, cuando Dios de hecho juzgó a Israel, con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, el don de lenguas dejaría de servir para su propósito establecido. Mientras este punto de vista es posible, que el propósito principal de las lenguas se cumpla no necesariamente exige su fin. La Escritura no afirma concluyentemente que el don de hablar en lenguas ha cesado. Al mismo tiempo, si el don de hablar en lenguas estuviera activo en la iglesia de hoy en día, se realizaría de acuerdo con la Escritura. Sería un idioma real y comprensible. Tendría el propósito de comunicar la palabra de Dios con una persona que habla otro idioma. Sería de acuerdo con el mandato que Dios dio a través del apóstol Pablo. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2, o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. También sería en obediencia a 1 de Corintios 14:33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios definitivamente puede dar a una persona el don de hablar en lenguas para facilitar la comunicación con una persona que habla otro idioma. El Espíritu Santo es soberano en la distribución de los dones espirituales. Solamente imagínese cuánto más productivos podrían ser los misioneros si no tuvieran que ir a una escuela de idiomas e instantáneamente fueran capaces de hablar a la gente en su propio idioma. Sin embargo, Dios no parece estar haciendo esto. La vasta mayoría de creyentes que afirman practicar el don de hablar en lenguas, no lo hacen en acuerdo con las escrituras mencionadas anteriormente. Estos hechos conducen a la conclusión de que el don de lenguas ha cesado, o es al menos una rareza en el plan de Dios para la iglesia hoy. En nuestro sitio web puedes encontrar respuestas más completas a esta y muchas otras preguntas. Si esta respuesta te fue de ayuda, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir al tanto de nuestro contenido.